Estamos viendo este tema de los zombies y la verdad es que todo este tema de los zombies me ha hecho reflexionar sobre la importancia que tiene la vida en el espíritu, la vida cristiana dentro del contexto de tu vida en general. ¿Sí? Te voy a pedir que abras tu Biblia en el libro de Efesios. Muy bien. No se preocupen por los niños llorando, ¿ok? Los niños lloran, eso hacen. Se los digo por experiencia. Vamos a leer este pasaje en Efesios. Muy bien, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así en Cristo, si en verdad le han oído y han escuchado, han sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Lo que acabamos de leer es la Reina Valera, o el pasaje en la palabra de Efesios del capítulo 4, del verso 17 al 21, ¿verdad? Y leímos en la versión Reina Valera. La versión Reina Valera es como la versión estándar o la tradicional. Tiene algunas palabras así medio exóticas y a veces necesitan una traducción más moderna. Vamos a estudiar este pasaje que tiene que ver con la nueva vida en Cristo. Hablando del asunto del tema zombie. Y la vez pasada, el asunto del zombie, como les dije, no vamos a hablar de zombies, no te preocupes. ¿Ok? Sin embargo, vamos a hacer una analogía de lo que es un zombie, que es como un muerto en vida, a la gran cantidad de personas que espiritualmente están nada más existiendo y siguen avanzando, pero son como muertos en vida. Y la Biblia habla mucho de ese tema. Jesús habló mucho de ese tema. Y entonces, estudiando un poquito el asunto de cómo la gente anda viviendo muerta en vida, a mí me gustaría el día de hoy, vamos a tener esta enseñanza breve porque vamos a tener una sección B o una parte, un apéndice B a la enseñanza. Pero en unos minutos te voy a explicar o te voy a llevar por este pasaje en Efesios, en donde habla de la nueva vida en Cristo. Es decir, ya salí de zombie, ahora ¿qué sigue? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Qué debo de hacer? Pablo está hablando a la iglesia de Éfeso. Y si tú lees el contexto general de la vida o de los Efesios, te vas a dar cuenta que Pablo le está hablando a una iglesia relativamente nueva, una iglesia que le costó trabajo, por ser una iglesia griega, dejar las costumbres que tenían. Tenían unas costumbritas medio raras los griegos, y entonces Pablo los estuvo instruyendo en relación a qué tipo de prácticas tenían que ir dejando en el pasado
y adentrándose hacia una nueva vida en Cristo. De hecho, en tu Biblia, si tu Biblia tiene títulos, es probable que a partir de ahí del verso 17 tenga un subtítulo que diga la nueva vida en Cristo. ¿Sí? Y empieza diciendo: esto pues digo y requiero en el Señor. Lo primero que podemos ver ahí es que Pablo les está haciendo un requerimiento. ¿Cuántos de ustedes los ha parado verificación vehicular? O el SAT les ha mandado una carta y les dice, les manda un requerimiento. ¿Qué significa un requerimiento? Es una especie como de, te están demandando algo, te están amonestando o pidiendo algo, ¿verdad? Bueno, Pablo le está diciendo a los efesios: les estoy requiriendo algo, mis chatos. ¿Qué les estoy requiriendo? Ahorita vamos a ver. Pero requerir es una palabra fuerte, ¿no? ¿Crees que te pido por favor? No es un si quieres. Un requerimiento es obligado. Y el requerimiento conlleva denota algo de autoridad. Cuando una persona te está requiriendo algo, es porque esa persona tiene una autoridad sobre esa circunstancia y te puede pedir algo, te puede requerir eso. Cuando te dice requiero en el Señor, se está refiriendo con la autoridad que Dios me ha dado, les estoy pidiendo esto. Eso es lo que está diciendo Pablo. Es una frase que la autoridad que Dios me ha dado es una frase que, la verdad, yo tengo poquito aprendiendo de ella. Cuando Dios me llama a pastorear una iglesia, hace 1 año y medio más o menos, pues la verdad, o sea, yo había predicado muchas veces aquí, pero es muy diferente que tú prediques a que tú tengas una autoridad espiritual. Y denota mucha responsabilidad. Pero es algo que yo he ido aprendiendo. ¿Y saben dónde lo aprendí? En las bodas. Ahí fue donde me cayó el 20 de, chin, ya soy pastor. Ya llevaba como algunos domingos predicando y de repente, ya soy pastor. O sea, como que de repente me cayó como un baldazo de agua fría. Y yo estaba pensando y analizando esto esta semana y decía, ¿en qué momento? ¿Cómo es Dios, no? ¿En qué momento Dios te llama y de repente estás cumpliendo ese propósito? Es curioso, pero Dios puso un propósito en cada uno de nosotros. Y ese propósito no es andar de zombie allá afuera, viviendo nada más, existiendo, sino Dios puso un propósito en tu vida y Él espera que lo cumplas. Y ese Dios de repente te da, a mí en este caso me dio autoridad espiritual. Y la razón por la que metí esta palabra de la autoridad espiritual es porque en una ocasión era no sé si era mi primera o segunda boda. Y al terminar, yo estaba analizando, pero yo, ¿quién soy para casar? O sea, como que estaba en ese conflicto, no sé si me entiendan, pero yo estaba en ese conflicto, eran las primeras bodas. Y me voy a la palabra y vi un verso en donde hablaba de la autoridad que Dios había puesto en cada persona. Y entonces Dios me confirma a través de la Biblia de que Él ha puesto autoridad espiritual. Entonces esa primera o segunda boda, cuando llegó el momento de que ya habíamos terminado toda la ceremonia, ya había pasado lo de los anillos, las arras, el lazo y demás, les pido a todos que se pongan de pie y volteo con los novios y les digo, con la autoridad espiritual que Dios me ha dado a mí, yo los declaro marido y mujer. Y le digo, puedes besar a tu novia. Y fue un momento bien bonito, ¿no? Todos se acuerdan de ese momento, ¿verdad? Si no estás casado no te acuerdas de eso. Pero fue un momento bonito, pero lo que me hizo como clic a partir de ese día, y ya ahora como que todas las bodas, ¿no? Utilizo esa frase, ¿no? Con la autoridad espiritual que Dios me ha dado, que Dios me ha otorgado,
yo los declaro marido y mujer. Y era de inicio, les voy a decir sincero, era de inicio un conflicto para mí, porque es algo que tuve que aprender, esto de la autoridad espiritual. Y sigo aprendiendo, no es algo que ya me haya caído el 100%, el 20%, pero es algo que he ido aprendiendo. Y la autoridad espiritual, lo curioso es que no la obtienes tú, no me la puedo ganar yo haciendo cosas, te la tiene que dar el Señor. Y es algo que yo he aprendido. De inicio, les digo, me causaba conflicto a veces hasta poder compartir un tema con gente que tiene más experiencia que yo. ¿Sí? De pronto hay gente aquí que puede tener conocimiento en muchas áreas que yo desconozco, habilidades, técnicas, en estudios pueden superar por mucho los estudios que yo tengo. Y eso podría causarte conflicto, pero cuando yo vengo a la escritura y cuando yo hablo aquí, en realidad no estoy hablando mi experiencia o lo que yo pienso, sino estoy hablando lo que Dios dice en la Biblia. Y entonces ese tema de la autoridad espiritual, les digo, yo en lo personal lo estaba aprendiendo y es algo que Dios te va a ir dando a ti. En la medida que tú vas creciendo, Dios te va a ir dando autoridad espiritual. ¿Para qué? Para hablar a las personas, para hablarle a tu familia, para poder ser tú como hombre, ojo caballeros, como hombre la autoridad espiritual en tu casa, la autoridad espiritual para tus hijos, mamá. Dios te va a ir delegando autoridad espiritual. En este contexto, Pablo le está hablando a los efesios y les está diciendo: yo tengo autoridad espiritual que Dios me ha dado. También una de las razones por las cuales Pablo habla de este tema es porque él se decía ser un apóstol, ¿verdad? Todos lo conocemos como el apóstol Pablo, pero él no existió junto con los 12 apóstoles que acompañaron a Jesús 3 años. Pablo entra en escena como por ahí del año 63 después de Cristo. Es decir, ya cuando Jesús había muerto en la cruz y había resucitado, se había ido al cielo, a los 63 años aparece en escena Pablo, Saulo de Tarso. Y a partir de ahí Dios lo llama y Dios lo lleva como un apóstol para otro grupo de gente que no eran judíos. En ese tiempo los más cercanos eran los griegos. Pero entonces tú vas a ver muchas cartas en donde Pablo dice: yo soy Pablo, apóstol, ya denominado o nombrado por Jesucristo. Porque él no era un apóstol de los 12. Él no era como Pedro y como Juan y como Jacobo y como los otros 12 apóstoles. Él era un apóstol como aparte, solitario. Él tenía una chamba específica. Entonces Pablo en muchas ocasiones cuando iba a unos lugares le decían: ¿y tú qué? Si tú no eres de los 12. Entonces Pablo tenía que defender su apostolado. Y la manera en que lo hacía era externando la autoridad que Dios había puesto en él. Entonces les dice en esta ocasión: a ver, efesios, les requiero, o sea, con la autoridad espiritual que Dios me ha dado a mí, yo les requiero. ¿Y qué les está requiriendo? Les está dando una orden por medio de una necesidad y le está diciendo: necesito esto. ¿Y cuál es esa requisición? Que ya no anden como zombies, ¿verdad? Que ya no anden viviendo en la manera que vive toda la gente que no tiene a Cristo adentro. ¿Sí? Fíjate, regrésate ahí en ese mismo Efesios 4, pero regrésate al verso 1. ¿Qué dice? Les ruego que se porten o que anden como es digno de aquellos que fueron llamados, ¿verdad? El sentir de la carta a los efesios es: les pido que si ustedes ya representan una nueva vida en Cristo, por favor no vivan como zombies. ¿Sí me entienden?
No vivan como lo hacen todos los demás gentiles. Tú vas a ver mucho en la Biblia esa palabra gentil. ¿Qué significa los gentiles? Los gentiles no es más que gente que no era judía. ¿Sí? Para ese entonces los judíos eran y siguen siendo bien elitistas. O sea, eran los judíos y el resto del mundo, ¿no? Están peor que los argentinos, para que me entiendas. Entonces, los judíos en aquellos entonces cuidaban mucho su espiritualidad y no perder la imagen que tenían como judíos. Y todo además era una bola de pueblos chafas, ¿no? Chafamex, ¿ok? Entonces nosotros seríamos gentiles y los argentinos serían gentiles y todo lo que fuera de judío eran gentiles. Y los uruguayos también por malos. Entonces, les dice ahí en el verso 17, ya no anden como los otros gentiles, sino anden como gentiles nice, para que me entiendas. Como gentiles cristianos, como gentiles que traen adentro a Cristo. De hecho, el llamado de Pablo a la iglesia no era para los judíos, era para todos los gentiles. Ese fue el llamado de Pablo. ¿Sí? La razón por la que Jesús rescató a Pablo es porque Jesús se dio cuenta que los 12 discípulos estaban demasiado enfrascados en los judíos. Y dijo, yo necesito un apóstol que se salga de la caja y empiece a predicarle a gente que no sea judía, a gentiles. Y entonces Cristo rescata a Saulo de Tarso, lo convierte en Pablo. Y entonces el que se encargó de dispersar el evangelio por todos los lugares no judíos fue Pablo. Y entonces les dice, miren, ustedes ya son gentiles nice, son gentiles de acción cristiana. Les ruego que ya no anden como los otros gentiles. ¿Y qué les dice? En la vanidad de su mente. Les ruego, dice la versión Dios habla hoy, les ruego que se porten como deben hacerlo los que han sido llamados por Dios. Que ya no anden como los otros gentiles, que solamente viven en la superficialidad de sus pensamientos. Hemos visto ese verso en la Biblia que dice, de la abundancia del corazón es lo que hablamos, es lo que sale. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sale de tus labios? ¿Qué es lo que sale de tu boca? ¿Negocios? ¿Lana? ¿Proyectos? ¿Entretenimiento? De eso que sale de tu boca, eso es lo que está lleno tu corazón. Es lo que dice la Biblia. Entonces, lo que Pablo está diciendo, por favor cuiden que ustedes ya no anden como la mayoría de la gente que no conoce a Dios, como los zombies, que estamos en la analogía, en la vanidad de sus pensamientos, lo que traen aquí adentro. ¿Sí? Chequen bien lo que están sacando. Decía Jesús, no es lo que entra, sino lo que sale lo que contamina al hombre. ¿Sí? Tenemos que cuidar eso. No vivir conforme a la superficialidad de los pensamientos. Sabes, la mente puede ser muy superficial. La mente puede ser extremadamente superficial. ¿Sí? Hay gente que se engancha en temas que la verdad ni al caso, ¿no? No, es que el off-road, ¿no? Digo, está padre para el fin de semana. Pero pensar, o sea, los 365 días en off-road, como que tu señora te va a pegar. Fútbol. ¿Sí? Son re malos los mexicanos.
aunque ahorita estén haciendo buen trabajo en la Copa América. Pero la verdad no estamos como para andar presumiendo, ¿no? ¿Sí? Y no sé, las damas, ¿qué piensan las damas? ¿Eh? En modas. Ay, que me quiero comprar, en andar en el Pinterest, ¿no? O en el Facebook viendo a ver qué me consigo. No sé, ¿eh? Marcas. Es que quiero una bolsa. Ya viste, esa mugrosa trae la bolsa que yo quiero. Y ahí está, es lo que está pensando. Unos zapatos. Está padre ir a comprar, ¿sí? Pero ahí al pay les dice mi papá para que salga barato, ¿no? Tenemos que llenar nuestra mente, nuestros pensamientos de lo que Cristo quiere que los llenemos. ¿Sí? Por eso venimos a la iglesia. Es más, chócala con el que está a tu lado, dile: haces bien en venir a este lugar. Muy bien. Dice que estas personas, estos gentiles que andan en la vanidad de sus pensamientos, pensando en bolsas. Imagínate una mujer con una bolsa como zombie, de compras, Louis Vuitton. Así nos vemos espiritualmente hablando. O sea, en lo físico te ves muy nice acá de shopping, ¿sí? Cuando estás viendo el fútbol, en lo espiritual así te ve Dios. Dice: no juegues, ya va a la congre, no debería estar. ¿Sí? Verso 18: tienen el entendimiento, que dice, entenebrecido. ¿Sí? ¿Qué es el entendimiento entenebrecido? Pues en tinieblas, a obscuras. ¿Sí? Es como tener una venda en los ojos, no ves nada. Así tienes el entendimiento cuando no tienes los pensamientos de Cristo adentro. Como ciego, ¿no? Ajenos a la vida de Dios. Mira, tener el razonamiento obscurecido o el entendimiento lleno de tinieblas es muy similar a estar lejano, estar lejos de Dios. Es como tener una venda en los ojos, no puedes ver. Hay gente que viene a este lugar o conoce una iglesia y lo primero que ve es lo físico, ¿no? Porque aplauden, o sea, no manches, se ven raros aplaudiendo. ¿Por qué levantan las manos, no? ¿Y por qué hacen esto? Y lo primero que se cuestionan es lo que ven, lo que expresamos, la manera en que hablamos la juzgan físicamente, o sea, meramente intelectualmente. Pero hay un mensaje espiritual detrás de ello. De hecho, la Biblia lo compara, dice que hay hombres naturales y hay hombres espirituales. Y dice que los hombres naturales no pueden percibir las cosas espirituales, no las ven. Son locura. De hecho, hay mucha gente que viene aquí y nos puede tachar de locos. Están re locos, ¿no? Pero es que hay un mensaje espiritual detrás de ellos. Dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, están ajenos a la vida de Dios. Ajenos es como lejano, como distante de la vida de Dios. ¿Sabes? Verso 18 dice: ¿por qué están ajenos? Por la ignorancia que hay en ellos. Te voy a decir algo. Yo soy bien ignorante en matemáticas. ¿Cuántos hay de esos como yo?
tapado para las matemáticas, lo siento. O a lo mejor si me ponen en un tema de mecánica, soy repapa para los carros. Aunque ayer eché andar un carro, se quedó un carro sin batería y con una extensión de esas de corriente eché a andar un carro. Me sentí, o sea, como MacGyver, ¿sabes cómo? La gente que está ajena a la vida de Dios es por ignorancia. Hay muchos temas que yo ignoro y mira, ni me meto. Es más, por ejemplo, hay gente que es muy buena en política, ¿no? En análisis político. Yo veo a los politólogos y digo, ay, qué flojera me dan. Y ni me meto ahí porque es un tema que ignoro. ¿Sabías que hay gente que ignora la vida de Dios? No lo entienden, les da flojera. ¿Sí? Ay, no, o sea, ¿yo para qué voy a ir a la iglesia si ni? Porque tienes el entendimiento entenebrecido. Eres ignorante de este tema. Y el tema bíblico puede ser un tema que simplemente ignores. No quiere decir que no lo necesites, simplemente lo ignoras. Cuando tú ignoras algo no te importa. ¿Sí? A mí me vale un pepino la baja 1000, por ejemplo. No me gusta la baja 1000. Y ahora con lo que pasó el niño pues peor, ¿no? He llevado a mi hijo para que vea los carros, pero hasta ahí. Pero de ese tema yo me considero muy ignorante. Yo no sé nada de mofles ni del catalizador, si es que todavía traen catalizador. ¿Sí me entienden? Ahora, hay temas que te pueden apasionar mucho. A mí lo que me apasiona es la vida que voy a vivir cuando me muera. Ese tema me gusta. La vida en Cristo. El profundizar en por qué se partió la historia en dos y ahora estamos en el 2016 después de Cristo. Ese tema a mí me apasiona. ¿Sí? Uno de los principales obstáculos a la vida en Dios es la ignorancia en el corazón. ¿Alguna vez has tratado de discutir un tema a lo mejor importante con un niño que está obstinado? Simplemente, por ejemplo, abrocharse las agujetas. Si alguno de ustedes pasó por esa etapa. No, hijo, así no se abrochan. No, que yo quiero. Y los amarran todas feas, ¿no? Y todas aguadas. Y a los 5 minutos ya se les soltaron. Pero no quieren que les ayudes. Porque el niño está empecinado en hacerlo él. Cuando está coloreando, ¿no? Unas rayotas así. Cuando tú tratas de discutir un tema con un niño que él quiere ser autosuficiente y no quiere ayuda, y tú le quieres ayudar porque tú sabes que el niño está ignorando de ese tema, sabes que así muchas veces se ven las personas y quieren hacer la vida a su manera. Espiritualmente se ven como zombies y tú les dices, acércate a Dios. No, así estoy bien. Yo no soy una persona mala, no le hago daño a nadie, ¿no? Es porque ignoran. Simplemente no tienen ni idea, como yo, de los catalizadores, ¿no? Ahora, ese es un factor, la ignorancia. El otro factor importante para alejarse de Dios o para que una persona esté alejada de Dios es la dureza del corazón. No solamente la ignorancia, sino la dureza. Gente que tiene el corazón duro. Ahora, ese endurecimiento y ese alejamiento, esa ignorancia, es importante que entiendas que la gente no es una víctima, que está separada de Dios por una causa de ignorancia inevitable que ella no tiene la culpa. No sé si me explico. O sea, no lo tomes a mal, pero la gente no es responsable de esa ignorancia y de esa dureza.
porque es una dureza y una ignorancia voluntaria, adrede. No, es que yo quiero estar así. Ah, bueno, es que así estoy bien, yo no quiero saber nada de Dios. No es una dureza de que, ay, pobrecito, él no tiene la culpa, ignora el tema y Dios, por favor, ten misericordia. No, o sea, el cuate está emberrinchado. ¿Qué sucede cuando tú estás con las agujetas diciéndole a tu hijo? Él sabe perfectamente que tú como papá sabes amarrarlas bien y que tú tienes el conocimiento para amarrar bien, pero él voluntariamente sabe que no le van a quedar bien y voluntariamente decide no tomar ese conocimiento tuyo y hacerlo él solo. O sea, no creas que es algo tan así como que, ay, pobrecitos, ignoran. El hombre muchas veces es hostil hacia Dios. A mí no me importa Dios y estoy enojado con Dios. Pues enójate. Se rehúsa a mirar a Dios, se tapa los oídos, cierra los ojos para que no le hablen de Dios. ¿Cuántas veces no me ha tocado gente que sabe perfectamente? Es más, toda la gente que ha cursado por una iglesia y que eventualmente se ha ido, ¿sí? Saben perfectamente a dónde regresar, cómo, cuándo, por qué y dónde está su salvación. Pero no lo quieren hacer. ¿Por qué? Porque están amachados a que así como están, así están bien. ¿Sabes cuándo esa gente se convierte a Dios? Casi siempre ya en las últimas. Lo bueno es que Dios es muy misericordioso y muy buena onda. Ahora, no podemos saber cuánta gente al final decide entregar su vida a Dios, y yo creo que nos vamos a encontrar mucha gente allá en el cielo que nos sorprendamos y pasó de panzazo, ¿no? Pero Dios es bueno, Él sabrá qué onda, ¿no? Nosotros no deberíamos de andar juzgando eso. Dice que, verso 19, dice que estas personas perdieron toda sensibilidad. ¿Te suena conocido? No, es que yo no siento nada. Yo no, o sea, ir a un lugar así como que ya, como que ni me interesa mucho. O sea, ¿qué? Dureza de corazón, pérdida de la sensibilidad. Y estamos hablando de un tema espiritual, pérdida de la sensibilidad espiritual. Todo lo juzgan mentalmente. No, es que los cristianos es como una combinación de esquizofrenia con psicosis colectiva y guau. Sí, quizás sí, están medio locos. Pero estamos siguiendo a algo y a alguien. Tenemos un propósito en la vida. No nomás existir. Todo el mundo puede existir, eso por default, mientras respires y tengas vida existes. Dice aquí que este tipo de hombres perdieron la sensibilidad, se entregaron a la lascivia, que son placeres sensuales, y practican con gusto toda clase de impureza. Estaba leyendo, no sé si es una nota cierta, es del Facebook y no puedo tomarlo como cierto, pero estaba leyendo de que ya en Canadá se habían legalizado relaciones con animales legales. Puede ser. O sea, ¿qué tipo de sociedad estamos teniendo, no? Y luego todavía lo publican y se toman la foto con el animal. O sea, es como toda clase de placeres sensuales que se han abiertamente externado, casi siempre están distorsionados. Y luego todavía dice aquí que lo practican con gusto, ¿no? Verso 20.
Vamos a meterle un poquito de velocidad. Mas ustedes, ¿qué dice Pablo? No han aprendido así. ¿De quién? ¿De mí? ¿Verdad que no dice Pablo de mí? De Cristo. Te voy a decir algo. Cuando tú vienes aquí, tú no vienes a aprender un mensaje de Isaac Trejo o de un pastor. Vienes a aprender de Jesús, de Cristo. Ustedes no han aprendido a vivir la vida así porque Cristo les ha enseñado otra cosa. ¿Se acuerdan? Hace unas semanas veíamos esos regaños matones de papá. Que cuando haces algo malo y que tu papá te regaña y te dice: hey, hijo, esa no es la manera en que yo te he enseñado toda la vida a comportarte. Ya cuando eres una persona más grande, más madura, esos tipos de regaños te pegan más que si te dieran con la varita, ¿verdad? Lo mismo está diciendo Pablo. Ustedes, por favor, Efesios, no manchen, no han aprendido eso aquí. Cristo no les ha venido a enseñar ese tipo de cosas. Lo contrasta y dice el verso 21: si en verdad ustedes han oído y han sido por Jesús enseñados, si algo les ha caído el 20 de todo lo que han escuchado, ha sido conforme a la verdad que está en Jesús. Miren, les voy a decir algo, y con esto voy a yo finiquitar este bloque. Cuando dice ustedes ya han escuchado las enseñanzas de Dios, una de las razones por las cuales la gente no viene a las iglesias es porque creen que a la hora de llegar aquí a la iglesia, las personas les vamos a estar vigilando que cambien ciertas conductas. Y eso no es así. Por ejemplo, hay gente que dice: es que yo no voy a... Una vez tenía una compañera de trabajo, dijo: yo no voy a ese lugar porque siempre que voy ahí, o sea, me empiezan a decir que deje de fumar y que... A ver, momento, ¿fuiste a mi iglesia? Sí. No es cierto, eso no te dijimos. Jamás. ¿Cuándo escuchaste y de quién escuchaste que dejaras de fumar? No, pues es que nadie me lo dijo. Entonces, shut up. Porque la vida cristiana, por lo menos en Acción Cristiana, y te digo algo, por lo menos en Acción Cristiana no te voy a estar vigilando que si te vistes bonito o te vistes feo, que si fumas, que si... Eso no importa. Ahora, no quiere decir que no enseñemos verdades bíblicas. Obvio hay un vestuario decoroso, ¿no? O sea, no van a llegar las mujeres con un escote hasta acá, ¿no? ¿Sí me entienden? Exacto, minifaldas, ¿no? No, porque vamos a enseñar de acuerdo pero no te voy a estar vigilando que así te vistas cada domingo, ¿sí? Tampoco, o sea, no vamos a estar imponiendo reglas. Las reglas no las ponemos nosotros. Las reglas vienen en la Biblia y las reglas las lees tú. Si quieres, te metes a esas reglas. Y el que te va a vigilar el seguimiento no soy yo. A mí la verdad, no, como la baja miel, me importa un pepino. A mí lo que me interesa es que cada vez conozcas más a Jesús. ¿Y sabes quién te va a vigilar el seguimiento? El Espíritu Santo. Él es el que te va a decir: sabes que esa manera de hablarle a tu mujer ya no es muy correcta. O sea, tú no vas a tener a un Isaac Trejo o a un amigo de la iglesia diciéndote: hey, no le grites a tu mujer, no hagas esto, no te pongas, no fumes. No, eso no, en la iglesia no es para eso. La iglesia, permítame decirte algo, eso es una de las equivocaciones más grandes que ha tenido la iglesia. Pensar que ese tipo de cosas les corresponden a ellos. Y lo único que han hecho es poner reglas y fijarse quién en la iglesia entra con falda y si no entras con falda eres impuro y no puedes venir. Error. Porque si un cambio no se genera desde aquí adentro y es por convicción personal, entonces no sirve para nada. ¿Sí? Aquí en Acción Cristiana jamás te vas a topar con una iglesia que te estemos poniendo reglas. Las reglas las pone Jesús.
Y tú decides si haces caso o no, ¿ok? No te preocupes. En la medida que nosotros vamos cediendo nuestra vida a Cristo, cosas van sucediendo en la vida de una persona. Ahora, esa es la primera causa por la que la gente no viene a las iglesias. Es que me van a cambiar esto, me van a quitar esto. No es cierto. O a lo mejor en otras iglesias, aquí no. La segunda causa por la cual la gente no viene a la iglesia es porque no hay nadie que les acerque el evangelio a ellos. Es decir, no hay gente que vaya y les hable. Desconocen el tema, lo ignoran. Necesitamos tener más gente que vaya a donde está la necesidad. ¿Sí? Y muchas veces es cuestión de aprender ese tema, cuestión de compartir adecuadamente, ser inteligente a la hora de hablar. No te tienes por qué pelear, no tienes por qué decirle a la gente, no, es que si no cambias esto, no cambias aquello. No, el trabajo lo hace Dios. Lo único que tenemos que hacer nosotros es ser sensibles. Ahora, necesitas tener mucha vida cristiana o mucho conocimiento en la Biblia como para que tarde o temprano, perdón, esa diapositiva no es de aquí. Necesitas tener mucha conocimiento bíblico para poderle hablar a alguien. Necesitas tener un antecedente cristiano, un cierto número de tiempo de cristiano. No se requiere. Se requiere que aprendas 2 o 3 cosas que son importantes. Y yo le voy a pedir a mi hermano Daniel que si por favor pasa. La razón por la que le pido a él es porque yo identifico en ciertas personas, como en mi hermano, la habilidad de poder hablarle a otras personas de Jesús. ¿Sí? No todos. Hay veces que a mí en algún momento me daba penita, me daba vergüenza. Entonces tenemos que aprender de gente sin vergüenza acerca de cómo hablarle a la gente de Cristo. ¿De acuerdo? Y Daniel es experto en ese tema. Daniel no tiene problema para hablar a las personas de Jesús y lo que Dios ha hecho con él. Dios lo ha llamado en el área empresarial muy importante y ha aprendido y ha masterizado el asunto de cómo atraer a la gente. Pero ahora yo le digo, sabes que tenemos que aplicar esto, pero para la iglesia, para que la gente conozca. Y mucha de la gente que viene aquí a Acción Cristiana es porque Él los ha invitado. Es re bueno para eso. Y hay 2 o 3 personitas aquí que podría nombrar y que son muy buenas y que traen a la mayoría de la gente. Pero que hay de todos nosotros el resto, a los que sí nos cuesta trabajo, los que no somos sinvergüenzas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, Daniel nos va a hablar de ello. Buenos. ¿Conoces a alguien que necesite de Dios, que le urja? Levante la mano, ¿quién conoce a alguien? Yo honestamente cuando yo platico con las personas, yo sé que Dios me ha dado como el don de ver el corazón, y la situación a veces es tan difícil porque la gente siempre se fija en los aspectos emocionales y en el aspecto físico. Esa gente que hace mucho ejercicio y quiere llenar la parte física, o que mentalmente, ¿no?, se siente que necesita pasar exámenes, como dijo Isaac, portarse bien. Y yo he visto cómo muchas personas estamos aquí, pero no sentimos esa como necesidad o esa carga suficiente para compartir con otros lo que Dios ha hecho en tu vida. Yo estoy seguro que si yo conozco a algunos de ustedes y si yo les pregunto qué es lo que ha hecho Dios en tu vida en un transcurso a lo mejor de meses o años, yo sé que lo primero es que Dios pone vida en ti. Aquí dice, aquí los muertos viven. Levante la mano quien se consideraba como muerto. Ahora, yo pensaba, es que ¿qué versos o qué bibliazos les tengo que dar a la gente para que vengan? Ninguno. Necesitas identificarte con las personas. Y uno de los mayores problemas que tenemos las personas es que no escuchamos. ¿Quién conoce en su trabajo a alguien que se está quejando constantemente de la situación política, del gobierno, o de su marido, o de su esposa, o de su novia, o de los maestros de la escuela? ¿Conoce a alguien que se está quejando? ¿Que conoce a alguien que no puede dormir y que toma pastillas?
Bueno, esas personas necesitan acercarse a Dios. Y una de las formas más atractivas es que tú los invites a un lugar donde tú estás recibiendo. A mí se me hace muy egoísta que habemos personas que estamos llenos de vida, o a lo mejor tú sientes como que es poco lo que tienes de vida, pero tienes algo. ¿Dónde lo estás recibiendo? Lo tienes en el corazón, es como una batería. Cuando vienes a este lugar y reconoces a Dios como tu Salvador, empieza a haber vida. Y vienen los problemas y vienen los catorrazos, pero ¿qué suceda? Tú sabes que hay vida. Tienes una identidad. Yo siento que la mayoría de las personas, hay momentos en los cuales tú debes de escuchar que se quejen. Hay gente que ha llorado frente a mí que me dice, ¿sabes qué? Es que esto y esto y esto. Y siento la carga, pero a veces digo, yo no voy a ser el Espíritu Santo. Y la verdad es que no. Pero yo quiero que ahorita, si tienes tu celular, puedes escribir, o tienes una pluma, cierra tus ojos y deja que Dios te traiga a la mente esos familiares, esos hermanos, colegas del trabajo. A lo mejor pueden ser tus hijos. Y acuérdate de qué se quejan. Acuérdate qué les duele, qué les lastima. Y algo que yo desde la semana pasada estaba pensando es, si tú ahorita en tu corazón sientes compasión por esas personas, es que Dios te ha llamado a que les compartas, no a que los veas cómo sufren. Esto no es una religión, no es un gimnasio. Aquí venimos a aprender a las personas con la vida, una vida eterna, una vida llena de Dios. Y sabes, todos los vacíos que la gente tiene, tienen la forma de Dios. Todos. Y algo que te voy a enseñar es a reflexionar. Anota el nombre de esas personas. A lo mejor tú dices, ya me acordé. A lo mejor son 5 personas, son 8, pueden ser 20 que Dios te está mostrando ahorita que necesitan vida, que están pidiendo auxilio. Y debes de tomarte el tiempo esta semana para ir con ellos. Si es su cumpleaños, ve a su casa. Si no es su cumpleaños, pues haz algo con ellos. Invítalos a desayunar, invítalos a comer o a cenar, o invítales unos abritones. Pero escúchalos, ponte en ese lugar. Y algo bien importante es que no les quieras imponer a Dios. Cuéntales lo que tú estás viviendo. A lo mejor es poco. ¿Quién tiene aquí menos de 6 meses que conoce a Dios? Marcos. Ven, Marcos. ¿Cuál ha sido la diferencia de conocer a Dios en tu vida? Bueno, pues para empezar, realmente pues me siento con mucho propósito. Siento que tengo una tarea muy importante en mi vida, en mi casa, con mi familia, con mis tíos, con mis primos, con mis amigos. Y simplemente el hecho que, como dices, me siento con vida, me sentí un zombie antes. Entonces ahorita todo lo que hago tiene un propósito, tiene una razón de ser. Eso. Marcos, ¿cuánto tiempo tienes que vienes aquí? 4 meses. Yo disfruto cuando veo el éxito de las personas en sus vidas y que yo ya no le tengo que decir nada a él. Y de hecho yo no lo invité, pero me lo encontré aquí y dije, wow, qué padre. Otro que va a tener vida. Y es bien fácil. Creo que cuando tenemos más tiempo de conocer a Dios, es bien difícil compartir. ¿Quién se identifica con eso? Estamos como las conchas del Soriana, duros. Yo nunca las compro por eso. Y yo creo que hay personas que tienen conocimiento del libro de la vida, oran, pero lo que menos hacen es relacionarse con personas. Y las personas necesitan saber que tú tienes errores. Una de las cosas que mucha gente me dice es que a mí no me gusta ir a la iglesia, me da flojera, como que yo nomás voy a los bautizos a los 15 años
¿Y sabes qué yo les digo? Les digo, ¿sabes qué? Yo siento lo mismo. A mí no me gusta lo ceremonioso. Me choca que me digan, vamos al culto. Me choca que me digan hermano, que no sepan cómo me llamo. Me choca que seamos incongruentes. Pero ¿sabes qué? Yo me di cuenta que Dios es el que se encarga de llenar tu vida. Y yo me acuerdo cuando yo empecé a tocar la batería, yo no sabía nada. Y una de las historias que cuento es, yo conocí a Dios como un Dios poderoso, un Dios real, porque un domingo yo estaba en una congregación aquí en Ensenada y me dijeron, escribe qué es lo que quieres que Dios te dé un don. Y yo pues la batería es la más complicada, ¿no? Se ve como que hay que articular bien. Y lo puse ahí y ahí fue mi primer historia de fruto. Aprendí a tocar la batería solo. Y después, en la universidad, una de las formas que yo conozco de Dios tan poderoso es que yo oraba para que hubiera un trabajo para mí, un trabajo donde yo pudiera crecer económicamente, independientemente de mis papás. Yo no quería pedir dinero, ni quería ser nini. Y sabes que Dios me dio un trabajo. Y si te puedo contar muchas historias, te puedo contar la historia de un amigo, de Rodrigo, de Martín. Yo conocí a Martín patinando. Yo creo que es de las personas que menos me imaginé que iba a dejar de ser zombie. Yo lo admiraba, lo admiro todavía, pero como patinador decía, wow, este cuate. Y yo no sé quién lo invitó, pero ahora es una persona que se encarga de, así como los cables, ¿no? Anda con el cable, dándole toques de vida a la gente. ¿Okay? Así tenemos que sentir ese propósito. Y sabes que tu vida cristiana va a ser muy, muy, pero muy atractiva. Hay gente que no necesita que le invitas, te va a decir, oye, tú algo tienes. Yo te veía bien amolado y como que de unos meses para acá, algo está pasando. ¿Les ha pasado? Eso es cuando ven a Cristo en ti. ¿De dónde lo aprendiste? Solamente de Él. Entonces, vale la pena compartir con las personas. Tus domingos no van a ser los mismos cuando veas aquí a personas que tú estimas, que tú quieres ser llenos de vida. ¿Cuánto vale ver la vida de Marcos aquí? Que tenga entendimiento. Y sabes que tu chamba no es, ay, y luego que los traigo y qué va a pasar después. Yo me preguntaba eso, ¿no? ¿Me voy a tener que fletar todo el estudio bíblico? No. Esa es responsabilidad del pastor. Qué padre, ¿no? Entonces, ¿cómo es que le hacemos invitaciones a las personas? Nuevamente, acuérdate ahorita de la persona que sabes que necesita vida. Ve con él, convive un rato y platícale tu historia. Nosotros estamos igual que muchos, peleándonos con la esposa, de problemas de insomnio, de problemas económicos. Échale tú, diles la verdad, que vean tu vulnerabilidad real, pero diles, ¿sabes qué? Pero he encontrado vida. Y el día que tú lo hagas, a mí me pasa mucho con un amigo, Job, es un doctor, él era ateo. Y Dios tenía un propósito para su vida tan importante que un día me dice, Daniel, necesito conocer a Dios. Y yo le dije, ¿qué? Hasta me saqué de onda, ¿no? Y sabes que él iba manejando y había un espectacular en la Reforma que dice, Dios es amor. Y él, entre toda su filosofía mental, había encontrado que la clave de todo el éxito en la vida era el amor. No era Dios, porque él no cree en Dios, era el amor. Cuando tardó como 8 meses en esa conclusión, después le entró la pregunta, ¿y qué es el amor? Yo no estaba pensando en él, yo simplemente era como era. Pero cuando él me llama, me dice, estoy parado junto a la espectacular. Y ahí dice, Dios es amor. Y te das cuenta cómo hay tanta gente que está atravesando momentos claves
Y tú no estás siendo esa persona que dice Isaac, que empuje a la persona que conozca a Dios. Porque somos como la Conchita del Soriana, fríos, duros. Así nadie se le antoja. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Entonces yo veo aquí muchos lugares todavía. Veo muchas sillas y si hay necesidad compramos más. Pero ¿qué pasa? No podemos ser egoístas y llegar aquí a todo dar, ser incongruentes y no compartir con los demás. Yo sé que hay personas aquí que tienen esa ganas de compartir. Y yo te quiero pedir, si tú tienes esa carga de invitar a más personas, que te pongas de pie. Si Dios está hablando, te está diciendo, a ver, no te hagas guaje. Me hueles a que tú eres bueno, pero bueno para transmitir vida. ¿Ok? Fíjense, si tan solo invitamos a una persona el próximo domingo a este lugar, acuérdense que Dios se va a encargar. Tú nomás lo vas a invitar. Tú no lo vas a hacer de Espíritu Santo, ni pórtate bien, deja de fumar, no. Tú nomás dile, ¿sabes qué? Hay algo que a mí me está impactando de una manera impresionante. No sé cómo explicártelo, pero quiero que conozcas de Dios a la manera que yo personalmente lo estoy disfrutando tanto. Siento una carga. El domingo me hablaron de que te pensara en ti, que te invitara, y nomás quiero invitar a uno. Si invitamos a uno toda la siguiente semana, no cabemos aquí. ¿Qué es más fácil? ¿Que todos invitemos a uno o que yo me ponga a invitar a 100? Todos a uno. Entonces, los que se pusieron de pie, cierra tus ojos y acuérdate de la persona. Piensa en la persona y pídele a Dios que te dé la carga, que te dé el sentir correcto. Dios, nos vamos a dar el momento de acercarnos a esas personas. Señor, ponnos palabras en nuestras bocas. Señor, haznos ver, Señor, escuchar primero su necesidad, Señor, y permítenos ser un vehículo para que conozcan de ti, Padre. De verdad, Señor, quiero compartir este fruto, Padre. Quiero compartir, Señor, lo que tú has hecho en mi vida, Señor. Señor, permíteme acordarme, Señor, en estos días, Señor, todo lo que tú has hecho por mí, Señor, sin necesidad de cumplir con una sola regla. Señor, te doy gracias, Señor, por esta persona, Señor, que se llama Luis, Señor, por esta persona que se llama María, Señor, por personas, Señor, Julio, Señor, te pido que tú me los pongas, Señor, de pechito. Señor, quiero escuchar, Señor, el momento, Señor, en el cual ellos estén, Señor, necesitando algo, Señor. Y dame las palabras, Señor. Espíritu Santo, llena mi vida. Permíteme compartir con más personas, Señor, quién eres tú, Señor. Que tú eres un Dios poderoso, Señor. Que tú eres el Dios, Señor, que sana toda herida, Señor. Toda confusión, Señor. Que quita el insomnio, Señor. Que te da, Señor, la tranquilidad y la paz, Señor, para poder disfrutar a tus hijos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú vas a hacer esta semana, Señor, en cada persona que hoy está de pie, Señor. Señor, gracias por lo que tú vas a hacer, Señor, en nuestra vida espiritual, Señor. Y yo sé que esto le va a meter acción y vamos a honrar, Señor, tu obra, Señor.